La región cuenta con una agenda regional de género que debe ser considerada en la discusión de los futuros planes orientados a la igualdad y equidad de género, junto a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debiendo configurarse como un marco de referencia para las propuestas y objetivos que se establezcan en tal sentido. Las familias de escasos recursos, el que llegue un recibo hasta la puerta de su casa es identidad, es ver su nombre ahí, es sentir ese sentido de pertenencia que tiene en un hogar. Y eso cambia la economía de un país. Desde el momento que se legaliza su vivienda, la familia puede acceder a un crédito, pagan impuestos, les pueden facturar si ponen un negocio propio. Hay una economía de escala enorme desde el momento en que la familia tiene su vivienda. Puede ser, como les digo, un apartamento de 40 metros cuadrados, 35 metros cuadrados, si le quieren poner, que es algo excesivamente pequeño. Sin embargo, es el saltarín para salir de la extrema pobreza y les da superación a todos los que viven adentro de ese hogar, porque comienzan a trabajar mejor, comienzan a vivir mejor y quieren una casa mejor. Así que quiero decirles que como gobierno, el presidente Nayib Bukele, tenemos el compromiso por crear y hacer cumplir los marcos legales, pero cambiar la vida de muchas mujeres, y es momento de unirnos, tanto sector público como privado, ONGs, sociedad civil, para crear oportunidades a quienes son la mayoría de nuestro país y de muchos países que estamos en la misma condición. Es así entonces como este año trabajamos y se hizo la emisión del primer bono social de género en Colombia y en Sudamérica, donde trabajamos de la mano con el BID Invest. Hicimos esta emisión, tuvimos pues el verificador, fue una emisión que se hizo en agosto por $100 millones y la colocación de estos recursos está en pymes mujer y en vivienda de interés social mujer. Entonces, fíjense cómo se van dando elementos donde nos permite realmente incentivar estos temas en la financiación. Después de haber escuchado a este grupo de expertos y de organizaciones responsables de llevar a cabo estos grandes proyectos para reducir la brecha de género, creo que es momento de que hagamos conclusiones preliminares. Una de ellas, como lo pudimos escuchar, se refiere a los elementos estructurales que hay que enfrentar. Desafortunadamente, hoy las mujeres tienen una brecha salarial con respecto a los hombres. Hoy las mujeres también desafortunadamente son las que tienen mayor participación en el mercado informal y también las mujeres son las que también desafortunadamente no gozan de las mismas, en casi todos los países de América Latina, de las mismas condiciones laborales. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos cómo lograr establecer mecanismos para la accesibilidad y la asequibilidad de la vivienda. Y creo que hay 5 mecanismos fundamentales. El primero de ellos que tiene que ver con los subsidios diferenciados que se otorgan a las mujeres para que puedan acceder a adquisición de vivienda, para que puedan acceder a mejoramiento y ampliación, pero también para que puedan acceder a la renta de una vivienda. Otro elemento fundamental está asociado en cómo calibrar de manera distinta las mediciones del riesgo de crédito que permita claramente beneficiar a las mujeres que hoy, con una gran muestra de datos de toda América Latina, están categorizadas como las personas que tienen un mejor comportamiento de pago y que también tienen la capacidad y la potencia de tener un mayor ahorro, y eso los permite entonces reducir a referencia de los hombres el términos de riesgo de crédito. Creo que también es importante identificar los vehículos que se pueden desarrollar, es decir, cómo poder establecer fondos de garantía que vayan destinados a reducir y establecer condiciones preferenciales a las mujeres con respecto a los hombres para poder acceder a un instrumento hipotecario. También, en su caso, cómo acudir al mercado de capitales para bursatilizar hipotecas y los recursos que se obtengan en el mercado, poder destinarlos a programas de financiamiento de vivienda para mujeres. En otros casos también empezar a explorar, como ya lo han hecho en algunos casos en América Latina, la emisión de vehículos como los bonos sociales, que vayan destinados a reducir la brecha de género para poder dotar de una solución habitacional a las mujeres. Y en ese orden de ideas, creo que lo más relevante es
de esa manera poder enfrentar los elementos estructurales, que no necesariamente es responsabilidad del financiamiento de vivienda, pero sí es responsabilidad de dotarle de la mejor solución habitacional que satisfaga las necesidades de las mujeres que son jefas de hogar, que son jefas de familia y que muchas veces esos son elementos que no les permiten enfrentar con mayor claridad las condiciones desiguales que tienen en el mercado laboral. Vamos a tener una segunda ronda de conversaciones con este grupo de expertos. Los invito a que nos escriban en el chat de esta aplicación y que de esta manera podamos seguir dialogando. Regresamos en un minuto. Bienvenidos a todos los participantes desde la plataforma de Swapcard a estas lecciones aprendidas del B-Lab de financiamiento con enfoque de género. Primero que nada, una disculpa, el subtitulaje del video era incorrecto, la participación de la ministra Michelle Sol del Salvador, una disculpa. Y ahora, para enfocarnos un poco, ya las ministras escuchamos un poco acerca de la agenda regional de género que debe de tener la región, escuchamos un poco de los marcos legales que debemos de generar en conjunto con la banca, con los organismos multilaterales, un poco de la apropiación que deben de tener las mujeres y un poco cómo alinearlo todo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El día de hoy nos acompaña Álvaro Mendieta, asesor del despacho ministerial del MIBA Costa Rica, nos acompaña Montserrat Ganuza, oficial senior de género del IFC, y José Félix Echegoyen, especialista global en género del IFC. El día de hoy vamos a hablar un poco de las barreras de entrada que debemos romper para contar con soluciones financieras para las mujeres, y también un poco desde las trincheras que tiene cada uno de ustedes, qué soluciones se han instrumentado y qué nos haría falta para poder hacerlas sostenibles y poder ampliar su cobertura. Documento 1. En este sentido, Álvaro, me encantaría si nos puedes platicar un poco de las barreras de entrada que ustedes han encontrado y que debemos romperlas para poder dar mayor accesibilidad a las mujeres a soluciones financieras. Adelante, Álvaro. Muchas gracias a todas y a todos por participar en este evento tan importante, evento que desde el 2019 estábamos organizando entre la plataforma UHPH, Hábitat para la Humanidad Internacional y el gobierno de Costa Rica, porque este cuarto foro se iba a realizar presencialmente en nuestro país. Por razones muy comprensibles, el foro se está efectuando de manera virtual, pero esperemos que en algún momento pospandémico igual nos puedan visitar en Costa Rica. Nosotros los esperamos acá y los acogemos con muchísimo gusto. En efecto, la principal barrera estructural que existe, y de eso ustedes, las mujeres, son conscientes porque lo experimentan y lo viven todos los días, además de otros grupos vulnerables como las personas con discapacidad, los migrantes, los afrodescendientes, es las oportunidades reales de acceso al empleo decente y justamente remunerado. Mientras persistan limitaciones para las mujeres que están muy vinculadas a la discriminación, a la inequidad y a la desigualdad de oportunidades en su acceso a las oportunidades para la educación y la formación para el empleo, las mujeres, por más que se esfuercen, por más que trabajen, porque efectivamente lo hacen, tienen restricciones no solo de inserción, sino también de discriminación por desigualdad salarial. Y esta es una causa muy importante que las mantiene desafortunadamente e inmerecidamente en el estatus de no sujetas de crédito. Entonces, la primera barrera estructural es de acceso a la educación, a la formación para el empleo y por ende un empleo digno y justamente remunerado sin ser víctimas de discriminación salarial. Todavía a muchas mujeres se les sigue discriminando por su condición de género para ser propietarias, para ser titulares de la propiedad, de la vivienda, y esto también, a su vez, también en el sistema financiero como está estructurado, les limita restringe sus oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los recursos productivos y al crédito.
limitando sus capacidades de desarrollo como emprendedoras, como productoras, como empresarias y teniendo la consecuencia nuevamente de que no son sujetas de crédito. Todo esto, y con esta idea termino, estas dos barreras persisten a pesar de que, como muy bien se dijo en el video introductorio, las mujeres han demostrado en nuestra región y otras partes del mundo ser buenas pagadoras. Como decimos en Costa Rica, las mujeres pagan. Y los indicadores demuestran que sus tasas de morosidad son más bajas que las de los hombres. Entonces, por una parte tenemos limitación de acceso al mercado formal del empleo que para cualquiera, no solo para las mujeres, limita las oportunidades reales de acceso a los recursos financieros. Y por otro lado tenemos una serie de perjuicios de carácter sociocultural que todavía persisten. Voy a dejar ahí mi intervención, solo finalizo diciendo que en el caso de Costa Rica, el subsidio estatal, que en la mayoría de los casos es gratuito, que se otorga a las familias de menores ingresos, la mayor porción de beneficiarias son las mujeres jefas de hogar. Pero eso no es suficiente. Existe una porción muy importante de mujeres, incluso de la clase media, hombres y mujeres de la clase media, que por estas razones que he mencionado y otras barreras estructurales no tienen acceso al crédito hipotecario. Voy a quedar ahí de momento, Mariana, muchas gracias. Espero no haberme excedido en el tiempo. Al contrario, Álvaro, muchísimas gracias. Y daría pie a Montserrat un poco los temas de desigualdad que nos marcaba Álvaro. Desde el IFC, ¿ustedes qué barreras han identificado que es necesario romper, sobre todo dentro de la región? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros lo que hicimos hace año y medio es, hicimos un estudio de mercado, bueno, en 3 mercados en concreto, bastante diferentes, ¿no? Escogimos uno en Latinoamérica, que era Colombia, elegimos India y elegimos Kenia. Y bueno, nos hubiera gustado extenderlo a otros países, pero de momento es lo que hemos podido hacer y estamos intentando hacer una segunda fase, ¿no? Y esto lo compartimos en el anterior foro, ¿no? Que se llama el reporte Her Home, Housing Finance for Women. Y la verdad es que fue muy interesante porque a pesar de la disparidad de los 3 países, encontramos las mismas barreras o muy parecidas, ¿no? Y están en referencia a lo que ha dicho ahora Álvaro, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienden a trabajar, sobre todo en el mundo emergente, en la informalidad, ¿no? Entonces eso lo que lleva es a una serie de consecuencias que son las que le van a impedir más adelante el acceder a la financiación. Por ejemplo, al trabajar en la informalidad, pues obviamente tienen, digamos, unos ingresos que no son estables. Y no solamente eso, sino que no tienen ni tan siquiera prueba documental de los ingresos que tienen, ¿no? Entonces, ese es uno de los requisitos, como sabemos todos, cuando vas a pedir cualquier préstamo, lo que van a pedir es una estabilidad y una prueba documental de los ingresos. Al no tenerla, ya obviamente están fuera, ¿no? Y luego, pues también lo que se ha comentado del riesgo crediticio, ¿no? Nosotros preguntábamos a todas las instituciones que entrevistamos en estos 3 países cuáles eran los procesos, ¿no? Y los procesos, todo el mundo nos decía, no, aquí no discriminamos, ¿no? Aquí no tenemos unos procesos que discriminan a la mujer, ni muchísimo menos. Y posiblemente sea verdad. Pero no es que no los haya, sino que la verdad no puedes mirar con el mismo lente, ¿no? Al cliente si tiene necesidades y circunstancias diferentes, ¿no? Ahí ya estás aplicando un filtro que en sí mismo, sinceramente, es discriminatorio, ¿no? Entonces, a pesar de que los procesos son neutrales, no miraban que el cliente, a lo mejor mujer en este caso, tenía unas necesidades especiales. Entonces, para mí eso es crítico y también se hizo en la presentación anterior. Se comentó como uno de los puntos, ¿no? Subsidios, mediciones del riesgo. Yo creo que eso es crítico para las instituciones financieras. Como hace falta asumir que los clientes van a tener necesidades diferentes y que hay que mirarlas de manera diferente. Por ejemplo, un dato que luego podemos a lo mejor abordar más o no, ¿no? O bueno, por ejemplo, cuando se hacen las evaluaciones crediticias, las instituciones tienden a mirar una serie de data points tradicionales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué no mirar otros alternativos? ¿Por qué no mirar que en una casa, veíamos en Panamá que la casa estaba a nombre del hombre,
sin embargo la mujer era la que pagaba las utility bills, ¿no? Curioso. ¿Por qué no miramos ese tipo de datos? ¿Por qué no miramos, por ejemplo, los pagos del móvil? ¿Por qué no miramos otra serie de datos? La mujer es súper buena pagadora, como hemos dicho, y esto sí que ayudaría muchísimo a tomar una decisión que sería, o sea, primero más justa, pero bueno, aquí no estamos en justo, ¿no? Sino una decisión que sería buena para todos, ¿no? Tanto para la mujer como para la institución financiera, porque al final das entrada a una cliente que es buenísima y que te va a pagar, que es lo que realmente quieres, ¿no? Que te devuelva el dinero en el momento. O sea, que yo creo que esa parte de la medición del riesgo creo que es crítica y creo que también con la tecnología se puede abrir muchísimo y yo creo que ya instituciones financieras, conocemos a una, por ejemplo, en India, en otros sitios que ya están intentando hacerlo y que han logrado en 2 años alcanzar a muchísima gente dentro de la informalidad y a la mayoría de ellas son mujeres, ¿no? Y bueno, entonces, para acortar mi intervención, me quedaría con esos puntos de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Toda la razón. Hay temas de marcos legales y sobre todo el enfoque con el que las instituciones financieras tienen que ver este nuevo sector, ¿no? Es un nuevo mercado para ellos y de alguna manera también apetitoso. José Félix, tú, además de todos estos componentes que nos mencionan Álvaro y Montserrat, desde IFC a nivel global, ¿qué barreras ustedes identificarían que nos ayudaría a nosotros como región para avanzar en el otorgamiento de financiamiento a vivienda para mujeres? Bueno, como cuenta Monse, el estudio global nos dio muchas, digamos, características comunes. La región latinoamericana, en términos relativos, es una de las regiones, si queremos, donde algunos temas fundacionales, como por ejemplo el acceso a cuentas, el acceso a título, el acceso a la tierra, son realidades que en otras regiones del mundo, por ejemplo en el Medio Oeste, no existen. Entonces, digamos, tenemos una base sólida legal y un marco legal, digamos, que permite tanto a hombres como a mujeres acceder. Sin embargo, también hay algunos paradigmas sociales y algunas, digamos, si queremos, hechos históricos que marcan que, por ejemplo, digamos, en muchos países, en las familias quien hereda, digamos, la tierra o la propiedad en general es el hijo mayor, el hijo hombre o demás, ¿no? Entonces, también hay un tema cultural y social y algunas barreras en ese sentido que creo que las nuevas generaciones digamos, no van a sufrir o no van a pasar por esas limitaciones, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de lo que estamos haciendo y las intervenciones que estamos haciendo, fue interesante escuchar a Alejandra Cuellar que comentó lo del bono de género. Bueno, justo anterior al bono de género de la vivienda, IFC le dio una línea de 400 millones de dólares con foco justamente en dos áreas. En el área de vivienda de interés social y en el área de pymes lideradas por mujeres. Una de las limitaciones que nos encontramos cuando empezamos a trabajar con el banco, y este es un banco avanzado que tiene amplias, digamos, capacidades y amplios, si queremos, recursos, es la identificación del portafolio mujer. Y ahí es donde me quiero centrar. Poder identificar a los clientes mujeres dentro de un portafolio es un ejercicio que no es menor. Y en la región solamente Chile y en los últimos tiempos Costa Rica y Honduras han hecho un esfuerzo justamente en este sentido, para que las entidades financieras empiecen a identificar y a reportar los portafolios de mujeres. Chile ya lo hace a nivel de portafolio comercial, a nivel de portafolio de consumo y a nivel de portafolio de vivienda. En el portafolio de vivienda de Chile, para tomarlo como ejemplo, vemos, digamos, unos montos parecidos. Sin embargo, cuando nos vamos al portafolio comercial, el préstamo promedio de los deudores comerciales hombres es 4 veces más grande que el de la mujer.
y si vamos al portafolio de consumo, es 2 veces más grande. ¿Qué vemos ahí? Vemos que las mujeres, por un lado, están accediendo a créditos, pero están accediendo a créditos más pequeños. Y en ese sentido, digamos, esto limita un poco las posibilidades de crecer, digamos, en cuanto a su, digamos, economía del hogar y a la economía de su comercio, si es que tiene un comercio. Entonces creo que es muy importante la intervención en ese sentido, es decir, desde el gobierno central y desde el regulador financiero específicamente impulsar este reporte de los portafolios abiertos por género, ¿no? Y la verdad que inclusive desde el sector privado vemos que es un ejercicio que no es trivial, que lleva cierto, digamos, esfuerzo, y donde, bueno, hay que trabajar desde el onboarding, o sea, desde cuando uno inicia, digamos, la incorporación del cliente a la entidad, en ese due diligence inicial que se hace cuando se abre una cuenta, poder identificar si es un cliente comercial, si la empresa está liderada por un hombre o por una mujer. Creo que eso a nivel mundial es una iniciativa que estamos apoyando y que va a hacer la diferencia en el largo plazo. Muchas gracias, José Félix. Aprovecho, desde la aplicación de SwapCard nos preguntan de en dónde pueden acceder a conocer este reporte Her Home. No sé si nos puedan compartir alguna liga. También a los participantes que nos están viendo desde SwapCard, los invito a que del lado izquierdo de su pantalla pueden identificar un icono rojo en donde dice unirse a la sesión de networking. Ustedes pueden dar clic ahí y se unirán automáticamente a esta sesión de Zoom para posteriormente pasar a las preguntas y respuestas en vivo. Mientras tanto, con todas estas barreras de entrada que ustedes nos mencionaban, me gustaría pasar un poco a las soluciones que desde sus trincheras han instrumentado. ¿Qué haría falta para que las podamos hacer sostenibles y también ampliar su cobertura? Álvaro, no sé si nos puedas compartir un poco. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Montserrat y José Félix. Si quitamos del camino la barrera estructural de acceso al mercado formal del empleo, que solucionarla o sobrellevarla toma mucho tiempo, puede ser hasta un cambio generacional, porque es un tema cultural y educativo esencialmente, y como tal es un proceso de largo plazo. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Mientras esa brecha se va cerrando, que no depende mucho de nuestro sector, pero nuestro sector sí puede incidir muy fuertemente en el desarrollo de las políticas sociales, de educación y formación para el empleo, evitando la discriminación y la inequidad que perjudica a las mujeres. Uno podría pensar que una solución alternativa, mientras tanto, mientras eso se genera espontánea y naturalmente y no haya que recurrir a procesos, como decimos en doctrina de derechos humanos, acciones afirmativas para equiparar las oportunidades de las mujeres respecto de las de los hombres en cuanto al acceso al crédito hipotecario. Una opción que la ministra de Vivienda de Costa Rica considera viable es la creación de un fondo de aval. Mientras esas condiciones estructurales se resuelven, en el momento podríamos crear fondos de aval que genere garantías para respaldar el acceso al crédito hipotecario para las mujeres, teniendo en cuenta, como ya dije, y reafirmaron Montserrat y José Félix, que las mujeres son buenas pagadoras, que tienen buena disponibilidad para el ahorro y además son muy buenas emprendedoras. Eso tiene mucho que ver con el due diligence que hablaba José Félix, ¿verdad? Pero ahí hay una causa previa, que es el acceso a la información real de carácter financiero que tienen las mujeres. No siempre es la misma oportunidad. Entonces, un fondo de avales independiente de la modificación de la normativa, de las políticas públicas, de la negociación política de altísimo nivel que hay que hacer con las supervisoras financieras. En Costa Rica, como muy bien dijo la ministra en la intervención que fue
rescatada en el video. La Superintendencia General de Entidades Financieras es muy estricta respecto de los acuerdos de Basilea, y está la otra gran barrera de carácter financiero y legal, que es el apetito al riesgo de las entidades financieras. Entonces, nosotros pensamos que una opción es ese fondo de aval para crear garantías. Ok, ¿cómo se financia ese fondo de avales? En la realidad actual del Estado costarricense y la mayoría de los estados de América Latina y el Caribe, la situación fiscal previa a el COVID-19 era ya de por sí de una gran estrechez en el espacio fiscal. Y esa situación se ha agravado. Entonces, necesariamente hay que recurrir a la alianza público-privada, hay que garantizar recursos al inversor privado para que se sienta tranquilo, para que esté anuente, para que esté dispuesto a invertir en un fondo de garantías. Fondo de financiamiento a la vivienda con recursos de cooperación internacional. Y también, y aprovecho el contexto del cuarto foro latinoamericano y del Caribe de vivienda para decir que países de renta media como Costa Rica necesitan todavía de la cooperación internacional. Se requiere aportes de la cooperación internacional, ojalá en garantías, en condiciones, perdón, bastante preferentes para nutrir un fondo de avales. Y finalmente, creo que con su mismo esfuerzo, las mujeres podrán, y su misma respuesta positiva, las mujeres también estarían dispuestas, y con esto también termino, a aportar adicionalmente a este fondo de avales. Eso de momento es mi intervención, Marina. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. De gran importancia lo que mencionas. Sí sería un gran cambio generacional, pero mientras tanto, contar con la colaboración interinstitucional y de los organismos federales es de gran importancia. Montserrat, en este sentido, ustedes ya nos han mencionado un poco las soluciones que han implementado. ¿Qué haría falta para ampliar cobertura, para hacerlas más sostenibles en el tiempo? Sí, no, gracias. Estaba pensando mientras hablaba Álvaro, ¿no? que obviamente los fondos de garantía, los fondos de avales son súper importantes, y yo creo que o sea, forman parte de lo que también hablamos la última vez, ¿no? De que necesita realmente como digamos, una aproximación de un ecosistema, ¿no? Nada se va a solucionar por sí solo si solamente el sector público proporciona una solución o el sector privado, ¿no? Esto tiene que ser un ecosistema, ¿no? Y obviamente con el paso del tiempo y la generación se pasará, pero que podemos hacer muchísimas cosas antes, ¿no? Y yo creo que ya está empezando a cambiar, ¿no? Por nuestra parte, como trabajamos con el sector privado, la verdad es que aparte de los estudios de mercado que lo que hacemos también es identificar barreras específicas, pero también digamos que como atraer la atención sobre un punto que es muy importante, ¿no? Y un punto que es muy importante porque, como estábamos comentando, no solamente da seguridad a la mujer, a las familias, a las comunidades, pero también al país. Al fin y al cabo, esto va a revertir no solamente para las familias de las mujeres o para la mujer en sí mismo, ¿no? Pero esto es bueno también para la economía de los países. También seamos en eso como honestos, ¿no? Con realmente el tema, ¿no? Y aparte, lo que estaba comentando José, lo que para nosotros es muy importante que intentamos ligar es que el acceso a la vivienda va a proporcionar a la mujer 3 cosas que son súper importantes y que van a ayudar a, digamos, a derribar las barreras de las que hablábamos al principio, ¿no? El acceso a la vivienda le va a proporcionar a la mujer construir una historia crediticia que al trabajar en la informalidad no tiene. También va a permitir a la mujer que pueda tener acceso a un digamos, a un fixed asset, ¿no? de real estate, ¿no? Y que luego lo pueda utilizar como una garantía en un préstamo, pero en un préstamo no solo para la familia, sino en un préstamo para el negocio. Entonces vemos el segundo link, ¿no? Con la parte de negocio. El tercero es que puede ser el lugar de la empresa, ¿no? Puede ser, digamos, el lugar de trabajo. Entonces, estos 3 puntos, incluso al tener un asset como la casa, también le hace de alguna manera salir de la informalidad, ¿no? Porque la institución bancaria o financiera ya la va a mirar de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que con estos 4 puntos que he dicho son súper importantes y es en el IFC lo que estamos intentando trabajar.
Y lo que hacemos es realmente trabajar con instituciones financieras para hacerlas ver que lo que estábamos diciendo, que esto no solamente es, digamos, la ayuda a la mujer, pero es una ayuda a la economía, pero bueno, al fin y al cabo las instituciones financieras tienen que mirar por el beneficio también, ¿no?, hacia ellos, y eso también es realmente beneficioso, ¿no? Lo que estás dando acceso es a una cliente súper buena, que yo sinceramente creo que no es conservadora al mirar al crédito, sino que cuando mira un crédito y toma una decisión crediticia, lo que hace es mirar a todas las decisiones familiares que está tomando al mismo tiempo y las tiene en cuenta. Entonces va a pedir exactamente lo que necesita, o quizás un poquito menos, ¿no? Entonces yo creo que es una clienta súper importante, que a la larga va a ser sostenible, porque al tener un portafolio, una cartera que es sana, yo creo que eso simplemente te da la sostenibilidad del producto y de la línea de negocios, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar y seguimos trabajando. Hemos trabajado ya con un banco en Latinoamérica, con Global Bank, al que dimos unos fondos que han destinado parte de ellos a hipotecas para mujeres. Y lo que hacemos con esto es realmente incentivar a los bancos a que lo hagan, a que miren a este sector, a que empiecen a ver que es sostenible, porque en sí mismo es beneficioso, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando con los bancos en distintos productos financieros, desde préstamos como el de Global Bank a también bonos de género, etcétera, etcétera. Y vamos a intentar mirar también, por ejemplo, a que las instituciones financieras puedan adaptar igual los productos que tienen, por ejemplo, que haya una hipoteca en la que a lo mejor la mujer durante el ciclo de vida tenga que tomar tiempo fuera del trabajo para, digamos, a lo mejor cuidar de una persona mayor en la familia o para tener descendencia, y, por ejemplo, que las instituciones financieras estructuren el préstamo de tal manera que se puedan tomar 6 meses, en el cual el interés pueda ser que se haga un compound al final y se extienda el préstamo durante 1 año o 2, ¿no? O sea, vamos a intentar ver con las instituciones financieras a que hagan, digamos, como ajustes a los productos ya existentes, para que no pierdan a estos clientes, ni tampoco hagan que una buena cliente pueda tener el problema de que no pueda pagar durante unos meses, ¿no? En fin, es una aproximación un poco de mirar al cliente, la necesidad que tiene y servirla, ¿no? Porque al fin y al cabo es beneficioso y le va a hacer que sea sostenible para la institución financiera, ¿no? So, gracias. Muchas gracias, Montserrat. Ya tenemos varias preguntas. Desde Swapcard, Francisco Correa nos escribe un par de preguntas que en unos minutos pasaremos a ella. Tere Morales, aquí en el chat, también nos habla de los fondos de garantía para temas de alquiler, con opción orientados a opción de compra para jefas de hogar. Les recuerdo a los participantes que nos están escuchando en Swapcard que en unos minutos vamos a migrar a la sesión de networking, en donde podremos dar respuesta a todas sus preguntas. Los invito a que del lado izquierdo de su pantalla, en el icono rojo, podrán encontrar el clic para poder unirse a esta sesión. Los invito, ya que en unos minutos vamos a migrar y ya no podrán acceder a través de Swapcard, sino a través de este link. Mientras pasamos, José Félix, hemos escuchado mucho acerca de todas estas necesidades, soluciones que ustedes han apoyado a implementar en la región desde el IFC. Ya Montserrat nos hablaba un poco de los criterios que las entidades financieras podrían tomar en cuenta. Desde tu punto de vista, ¿qué otras cosas requerimos para poder dar sostenibilidad a estos financiamientos con enfoque de género y también ampliar la cobertura, ¿no? Realmente todavía son pocos los países que han logrado establecer a través de estos fondos de garantía diferentes soluciones. ¿Qué hacemos para ampliar esta cobertura? Bueno, creo que algo que hemos visto en diferentes intervenciones con clientes en la región que es importante es revisar las políticas de crédito y los criterios, algunos de los requerimientos que tienen los bancos. Y les doy un ejemplo bien concreto. Trabajamos con un banco en Ecuador, donde la regulación ecuatoriana, digamos, requería siempre que se pide un préstamo, que hace un codeudor y que ese codeudor o ese cosignador sea el esposo o digamos, digamos, el partner, lo que fuera. Esta entidad lo que hizo fue justamente eliminar ese requisito de codeudor o de cofirmador, y realmente eso impulsó mucho el crédito en cabeza de mujeres.
Otras, digamos, si queremos, medidas también, y que están viniendo no solo del lado de las entidades financieras, sino también desde el lado de las fintechs, o estas empresas, digamos, de tecnología financiera, tiene que ver con requisitos mínimos más relajados para las mujeres. Por ejemplo, hay una fintech en Colombia que se llama Finactiva, que para las, digamos, emprendedoras mujeres que quieren un crédito de capital de trabajo, le piden una antigüedad del negocio de 12 meses, mientras que para las que no están lideradas por mujeres piden 18 o 24. Entonces uno puede trabajar desde el lado del sector privado en relajar algunos requerimientos. ¿Por qué? Porque como sabemos, en general las mujeres, digamos, suelen tener una historia laboral más corta, o sus emprendimientos en general suelen ser también más nuevos. Entonces, la posibilidad de demostrar o de cumplir con los requerimientos que tienen las entidades financieras o para nivelar la cancha, como dicen en la jerga futbolística, tenemos que crear y aprovechar esas, digamos, flexibilizaciones que hacen que la mujer tenga un mejor acceso, ¿no? Y hemos trabajado con muchas entidades en este sentido. Y desde el lado digamos, del sector público, impulsar programas como los que comentaban, de garantías, de vivienda de carácter social, y darle el ángulo de género, porque en general estos programas son programas neutros, programas que van a, digamos, en el caso de Colombia, por ejemplo, a estratos 2, 3 y 4 de la pirámide. Podemos darle un ángulo de género a ese programa y ser tal vez un poquito más beneficiosos en el inicio con el segmento de la mujer. Y desde el lado nuestro, desde el sector multilateral, obviamente seguir apoyando con fondos de largo plazo, que lamentablemente en la región no son muy abundantes, para no estar limitados a plazos de 5, 7 o 10 años, como pasa en muchos países, poder prestar a plazos un poquito más largos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una combinación de estos criterios, digamos, más beneficiosos, y programas que tengan el ángulo de género y que permitan justamente a la mujer cerrar ese gap que existe en todos los productos financieros, ¿no? Muchas gracias, José Félix. Les recordamos a los participantes en Swapcard que pueden unirse a la sesión de networking, en donde podremos discutir más a fondo todas sus preguntas. Y por otro lado, también tendremos acceso a unas rifas muy especiales. Les recordamos que es un acceso libre a través de Zoom. Solo den clic del lado izquierdo de su pantalla en el icono rojo en sesión de networking. Mientras, tenemos ya una pregunta que me gustaría abrirla a los tres panelistas que hoy nos acompañan. Francisco Correa nos pregunta, ¿cuáles serían los criterios que una financiera o banco debiera considerar para poder otorgarle crédito a la mujer para su vivienda, o ya sea para el mejoramiento de la misma? Bueno, yo diría, y dada mi historia en el sistema financiero, digamos, son las famosas 5C de crédito, ¿no? Capacidad, el tema de cumplimiento o carácter, el tema de colateral, el tema de capital, y finalmente me sale en inglés, sí, capacidad de pago, digamos. O sea, esas son las características principales. Ahora, en ese sentido, ¿qué podemos adaptar para las mujeres? Bueno, en línea con lo que venía diciendo, desde el lado de capacidad de pago, tal vez no ser tan ácidos, tan exigentes como en el caso de los hombres, dado que seguramente su historial crediticio sea más fino.
y no cuente con digamos, con una historia de crediticia tan larga. Desde el lado del colateral, como bien decía Monse, en general las mujeres tienen un menor acceso, digamos, a viviendas o a colateral, ya sea inmueble o mueble. Y digamos, el carácter está comprobado que la mujer es mejor pagadora, esa es la parte, digamos, donde la mujer tiene una ventaja. Y desde el lado del capital propio también, tal vez una exigencia menor desde el lado del capital propio, y todo sobre todo en el principio, ¿no? Yo creo que en algún momento se va a nivelar, yo creo que en algún momento la mujer va a estar al mismo nivel que el hombre en su acceso, y ahí no va a ser necesario tener criterios diferenciales, pero en este momento la realidad es que eso, digamos, es la realidad con la que estamos trabajando, ¿no? Y poder ser más flexibles con las mujeres en el inicio de su vida laboral y en el inicio de su vida empresarial, creo que vale la pena. Muchas gracias, José Félix. Tenemos otra pregunta. Álvaro, si consideras, creo que esta podrías apoyarnos. Nos hablan acerca nos preguntan más bien, acerca de un país que nos cuente sus experiencias de apoyar el acceso al financiamiento para las mujeres, tal vez que pueda replicarse en otros países de la región. Muchas gracias por la pregunta. Primero quisiera referirme a algo que mencionó Montserrat, que me parece muy importante. Como decía en mi intervención anterior, si la principal barrera es estructural y tiene que ver con la inserción al mercado formal de trabajo, una alternativa era la creación, o es la creación, de un fondo de aval, un fondo de garantías, como muy bien dice María Teresa, también es aplicable a la vivienda de alquiler. Pero otra opción es que en muchos de nuestros países tenemos banca para el desarrollo. Independientemente si la banca para el desarrollo ha logrado cumplir con los fines y los objetivos para los cuales se creó, porque también tiene mucho tema de los requisitos que están establecidos por la normativa, y volvemos al tema de los requisitos, que en el caso de las mujeres y otras poblaciones vulnerabilizadas se hace más fuertes, más severos, o es más difícil cumplirlos. Otra ruta alternativa es que Banca para el Desarrollo mejore las condiciones de financiamiento para emprendimientos productivos para las mujeres, en cuenta los que se pueden desarrollar en la vivienda. Esa es otra forma, pienso yo, de crear o de ir consolidando el perfil crediticio, creando y consolidando el perfil crediticio de las mujeres para hacerlas, para potenciar sus posibilidades reales de acceso al crédito y a los recursos productivos. Entonces, si usted suma por un lado el fondo de avales para el crédito y flexibiliza, porque en el caso de Costa Rica se debe hacer, los requerimientos para acceder a banca para el desarrollo, para incrementar las posibilidades reales del desarrollo de emprendimientos para las mujeres, lo cual conllevaría en su conjunto mejorar su perfil crediticio y darle más garantía al banco, a la banca privada, y reducir el apetito de riesgo de la banca, eso efectivamente se puede complementar en ese proceso de desarrollo de ese perfil. Hay opciones, en Costa Rica ha habido opciones, desde hace muchos años ha habido oportunidades de acceso al financiamiento. Lo que ha dado al traste un poco con esos procesos es el exceso de la regulación. Y repito, bueno, somos muy afectos con los requerimientos que establece Basilea, pero la realidad es muy otra. Tenemos que hacer esas adaptaciones como las que se han mencionado en este proceso, que deben complementar la acción del Estado en la gestión del subsidio gratuito de vivienda para las mujeres, que en el caso de Costa Rica, las mujeres jefas de hogar son, como dije inicialmente, son mayoritariamente las beneficiarias. Todo pasa por las garantías, todo pasa por la normativa y crear perfil bancario
aceptable que desarrolle capacidad de pago para las mujeres, y una vía es efectivamente por Banca para el Desarrollo y el Emprendimiento Productivo. Muchas gracias. Video ahora. Muchas gracias, Álvaro. También una gran opción pensar en la banca de desarrollo, como mencionas. Y ahora, Montserrat, tenemos una pregunta que de alguna manera ya empezaste tú a mencionar algunos detalles sobre esto. Tere Morales nos pregunta si han pensado en mecanismos innovadores que permitan a las mujeres con actividades en el sector informal demostrar su récord de buen pagador que sustituya un récord crediticio actual. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, y también lo que comentaba Álvaro me parece súper interesante, porque ya hay una iniciativa en la cual también se trabaja con las instituciones financieras para que tengan en cuenta los ingresos que va a generar el negocio, los ingresos futuros del negocio, para establecer la evaluación crediticia. Entonces, me parece súper interesante y una solución, ¿no?, de las muchas que tiene que haber, ¿no? En cuanto a la parte crediticia, sí, lo que estaba comentando antes, yo creo que hay varias soluciones. Una es expandir los datos que se utilizan para evaluar a la mujer. Me parece que son tradicionales y que están obsoletos en su mayor parte, sobre todo con el número de acceso que tenemos ahora a la tecnología y a la información, a la cantidad de pagos que hacemos. Limitarte a los tradicionales me parece que es una pérdida, no solamente del sector de la mujer, pero simplemente es una pérdida de información que es súper valiosa, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología va a tener una parte muy, muy importante. Por ejemplo, una anécdota. Se sacó un estudio hace poco en Estados Unidos que decía que las mujeres, sobre todo las mujeres solteras, iban a los fintechs a pedir las hipotecas porque tenían muchísima más probabilidad de que se las otorgaran. ¿Por qué? Porque los fintechs, en vez de utilizar lo normal de a lo mejor ingreso familiar, etcétera, etcétera, están considerando a la mujer como el cliente tan válido que es en materia crediticia. Entonces, había habido una subida hacia las fintechs, ¿no?, en Estados Unidos. Y yo creo que si se hiciera igual en otros países, pasaría de la misma manera. Yo creo que es un punto que hace Tere importantísimo. Hay que abrir la información que se utiliza en el proceso crediticio. Y con eso ya abrirías la puerta al segmento de la informalidad, donde la mayoría son mujeres. Para mí eso es crítico. Y es trabajar en la parte digital y con fintechs. Yo creo que eso va a ser crítico para este sector. Muchas gracias, Montserrat, José Félix, Álvaro. Creo que hemos llegado a un gran acuerdo en el tema de que esto es responsabilidad de un ecosistema. Ninguna organización, institución o gobierno en cualquiera de sus tres órdenes lo va a lograr solo, sino necesitamos trabajar en conjunto. La región de América Latina está lista, está posicionada para poder colaborar en estos mecanismos innovadores, en donde podamos adelantar, tal vez no al 100%, como mencionaba Álvaro, tal vez es un tema generacional, pero sí que podamos ir dando grandes pasos para poder llegar a esa asequibilidad de la vivienda para las mujeres, que hoy en día es muy complejo. No sé, me gustaría que nos compartieran algún pensamiento final, alguna conclusión que quisieran compartir con el público que hoy nos escucha, a manera de cerrar esta conversación. José Félix, no sé si hay algún mensaje que nos quieras compartir. Bueno, creo que a ver, el punto de partida es estar de acuerdo en una definición, y para nosotros dentro de IFC, digamos, un hogar liderado por una mujer es aquel donde la mujer es el principal decisor o el principal aportante a la economía del hogar. Y eso es muy importante, y como decía hoy, tener información sobre qué tan relevante es este segmento a nivel de las entidades financieras, pero también, como decía Montse, a nivel país, es muy importante. Si no estamos conscientes de la importancia que tiene el segmento, es difícil podamos desarrollar políticas para incluirlo y para ponerlo al mismo nivel. Entonces, si ustedes me dicen en dónde pondría el esfuerzo,
pondría el primer esfuerzo y el primer, digamos, dinero lo pondría en esto, en identificar dónde, en qué sectores actúan las mujeres y cuáles son las falencias que están teniendo. Y ese es un esfuerzo en el cual nosotros podemos ayudar desde IFC y desde el Banco Mundial también a los gobiernos. Así que cuenten con nosotros para impulsar la agenda de género y para empezar justamente a destapar estas ollas que durante mucho tiempo estuvieron tapadas. Muchas gracias, José Félix. Tienes toda la razón. El uso de la data es muy importante para ser la base de toma de decisiones y creación de políticas públicas. Montserrat, un último pensamiento, una última reflexión que quieras dejar con nuestros participantes. Vale, bueno, voy a hacer 2 puntos, pero muy rápidos. El primero es muy positivo y es que veo que, por ejemplo, llevo trabajando en este tema hace 1 año y medio y en los últimos 6 meses ha habido como una atención y un shift hacia este sector, ¿no? Financiación de la vivienda para mujeres. Me parece que ya con eso es importantísimo y con vuestro trabajo pues va a seguir hacia adelante, ¿no? Me parece súper positivo. Me parece ya un paso hacia adelante bastante grande, ¿no? Y el segundo es, por ejemplo, un tema a lo mejor que no hemos tocado, pero sí que sería muy bueno también que quizás depende del país, pues un poco centrarnos en también, digamos, informar a la mujer de no solamente de sus derechos, de acceso a la vivienda, etcétera, sino también de los programas que hay disponibles y que algunas a lo mejor no tienen conocimiento o que no saben muy bien cómo acceder a ellos, ¿no? Y creo que este es un punto que también es muy importante, que desde el sector público, también desde el sector privado, se puede afrontar igual que desde el nuestro, ¿no? Información hacia la mujer, ¿no? De las opciones, programas, etcétera. Creo que es muy importante también a tener en cuenta. Y muchas gracias por invitarnos y por debatir este tema tan importante. Gracias. Claro. Álvaro, ¿alguna reflexión final que nos quieras compartir con todo este gran ecosistema que hemos construido y deconstruido en esta plática el día de hoy? Yo soy muy optimista por naturaleza y creo que sí es posible. Creo que se está avanzando. Como muy bien dice Montserrat, el tema está en la agenda nacional de muchos de nuestros países y se debe esencialmente a la incidencia política y a la promoción de derechos humanos que las propias mujeres hacen. Pienso que si bien la ruta de la formalidad puede ser muy larga, aquí hemos hablado de alternativas, de fondo de garantía, banca de desarrollo para la promoción de emprendimientos, y esas son alternativas que pueden generar un perfil financiero mucho más sólido, con mayor credibilidad para las mujeres, y eso definitivamente va a mejorar su condición de vida, las de sus familias, y bueno, terminará acercándoles por una vía o por la otra, por la ruta corta o por la ruta más larga, al acceso al crédito. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. No sé si alguno de los participantes que nos acompañan en la plataforma de Zoom y si siguen en SwapCard, recuerden que ya pueden migrar a la plataforma de Zoom de su lado izquierdo para poder participar en la rifa y en el cierre de esta conversación. No sé si participantes tengan alguna pregunta adicional que quieran realizar a nuestros panelistas expertos el día de hoy. Silenciar actualmente. Si no es así, vamos a pasar a un video muy breve y posteriormente, rapidísimo, Tere Morales nos hace una mención que hay que aprovechar las herramientas de esta era digital para generar cambios en la forma en la que se analiza el crédito para las mujeres. La información y el acompañamiento a las mujeres en estos procesos es muy importante. Totalmente, Tere, es algo de lo que hablábamos, ¿no? Utilizar correctamente la data para poder tomar decisiones más acertadas y enfocadas. Muchísimas gracias por esta gran plática. Todavía no nos despedimos, vamos a pasar a un breve video y adelante. Silenciar actualmente, no silenciar.
Gracias por conectarse. No olviden responder la encuesta de evaluación del evento de hoy día, con el cual también usted obtendrá puntos. Nos vemos puntuales mañana a las 8 de la mañana, hora Centroamérica, para el último día del foro. Que tengan muy buenas tardes. Estimados participantes, los invito, todavía no nos vamos, nos quedan unos pocos minutos. Giselle Espinosa, te invito a que nos compartas los últimos minutos de la sesión. Muchas gracias, Marina, un gusto saludarte y muchas gracias también a todas las personas que hicieron posible este espacio, panelistas y participantes, de verdad muy agradecidos. Y vamos a pasar a una actividad final que se trata de una rifa, de una tarjeta de regalo por $150 de Amazon, y queremos invitarlos a participar. La mecánica es muy sencilla, vamos a colocar un vínculo en el chat que ya está allí puesto a una plataforma que se llama Slido. Van a hacer clic allí, van a poner su nombre y cuando estemos listos, nuestra compañera Ale nos va a indicar cuando la pregunta esté proyectada para que usted proceda con la selección de la respuesta correcta. Entonces, vamos a hacer una pruebita. Haga clic en el vínculo que está colocado en el chat. Vamos a ver si empiezan a aparecer los nombres. Ok, entonces no vamos a hacer la pruebita. Ah, ya, la pruebita no era con nombre, era con la pregunta de si la frase aquí que vamos a completar corresponde a el número de foro que estamos ahorita presenciando, si es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Esta es una prueba. Entonces, sí, por favor, proceden a completar la frase de prueba que corresponda a este foro que estamos participando. Muy bien, esa fue la prueba, es el cuarto foro, efectivamente. Gracias. Ahora sí, vamos a colocar la pregunta de hoy, que ya está vinculada con la rifa y el premio de tarjeta de regalo $150. Usted puede proceder a contestar y en el tiempo indicado, nuestro moderador nos va a poder compartir quién sería la persona ganadora. Hay varias personas ya participando y hay 2 personas en esos nombres que ya han tenido la oportunidad de participar y ganar, así que son testigos de que esto está funcionando, ¿verdad? Así que muchas gracias a las personas que están colocando allí el nombre. Sara, Gerardo, Carla, Gabriela, María Teresa, Flavia, Gerardo, Sara, gracias por participar. Nos faltan ahí algunas personas de unirse y ya casi estamos listos con la pregunta. Tenemos en este momento 19 participantes en este espacio de networking. Esperamos que puedan participar. En este momento hay 9 personas de las 19 ingresando a Slido, así que vamos a esperar un momentito más que se nos unan todos. Nos faltan 10. Bueno, yo no, pero nos faltarían 9 entonces. Muy bien, están preguntando por el link. Entonces vamos a pegarlo nuevamente. Es a una plataforma que se llama Slido. Ok, entonces damos un chancecito para que ingresen las personas que nos faltan.
Y bueno, animarles a que se queden un minutito más con nosotros, ya casi colocamos la pregunta de la rifa. Entonces pueden seleccionar la respuesta que ustedes consideren la más apropiada. Aún tenemos 9 personas. Nos falta, ok, 10, 11, muy bien, casi, casi. Síganse uniendo para que no pierdan la oportunidad. Sí, me da la indicación cuando continuamos. Nos quedamos con 11. ¿Vos tomas la decisión, Gis? Perdón, casi me ahogo. Sí, adelante, pongamos la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13? ¿Será A, B, C, D? Chan. A ver. Respuesta correcta es la C, acción por el clima, y ya casi nos ponen quién es la persona ganadora de la rifa con la respuesta correcta. Gabriela Portillo. Gabriela, muchas felicitaciones, un aplauso virtual para usted y tenemos que anotar su dirección de correo electrónico para que podamos comunicarnos con usted y haga uso de su tarjeta de regalo. Muchas felicitaciones. Yo me quedo hasta acá. Si quieren quedarse un ratito más, va a estar abierto un tiempito más, creo, no sé cuánto tiempo, Ale. Me preguntan que si pueden quedarse un poquito más en esta sesión de networking. Seguimos con Marina. Gracias. Muchas gracias, Giselle. Tenemos algunos nuevos participantes que entraron a la sala de networking. Solamente tocar base con ustedes si hay alguna pregunta adicional que quisieran realizar con nuestros panelistas expertos del día de hoy. Si está abierta la palabra, quien quiera levantar la mano, quien quiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión, adelante. Adelante, Tere, si quieres abrir tu micrófono. Hola, bueno, gracias primero a los panelistas. Yo tengo una pregunta y no sé si se ha explorado el analizar un poco lo que ha avanzado el sector de microfinanzas en el tema de género, porque en realidad la forma en que se evalúa a las mujeres, el acompañamiento que se les da, etcétera, ha hecho que en el sector de microfinanzas se empodere muchísimo a la mujer. Entonces, no sé si valdrá la pena volver los ojos al sector de microfinanzas y ver, bueno, ¿por qué no copiamos algunas cosas que funcionan ahí en el sector formal? Álvaro, José Félix, Montserrat, no sé si ustedes tengan alguna opinión que puedan compartir aquí con Tere. Sí, bueno, les quiero compartir un ejemplo concreto en el caso de uno de nuestros clientes en Ecuador. Justamente el programa de Banca Mujer fue construido sobre la base de sus experiencias en el sector de microfinanzas. Y hay algunas, digamos, algunas lecciones que son replicables.
sobre todo en lo que tiene que ver con el enfoque de la banca relacional. O sea, la mujer dialoga muy bien con la banca relacional, con el tener un ejecutivo de cuenta, un ejecutivo de negocios que lleva toda la relación. Y de la mano de lo que decía, digamos, tanto Monse como Álvaro, tiene una visión, si queremos, más integral de la necesidad financiera del hogar, de la necesidad financiera de los hijos, la educación, la salud. Digamos, esa visión o esa necesidad integral que tiene va muy de la mano con el enfoque de la banca relacional, que es el enfoque con el que se desarrolla la banca justamente micro, ¿no? El único tema con el que hemos encontrado algún tipo de, digamos, de diferenciamiento es que en la banca micro, o el modelo de micro, se trabaja también con préstamos grupales, con, digamos, toda una serie de productos que tienen que ver mucho con las características de ese segmento per se y no son tan replicables en la banca pyme o en la banca individual. Entonces, es un mix. Yo creo que hay muchos componentes que sí, que son muy válidos. De nuevo, el modelo relacional, el tema de utilizar datos y modelos alternativos, porque en general son clientes que tienen poca historia crediticia. Trabajar mucho sobre el conocimiento del negocio. O sea, esta es una banca donde el rol del ejecutivo de negocio en conocer bien el negocio, en conocer en qué digamos, inclusive el detalle. Muchas veces los ejecutivos de negocio son los que desarrollan el modelo de negocio y lo plasman en una plantilla para poder después solicitar el crédito, ¿no? Entonces es muy importante eso, y creo que eso permite que en el segmento de microfinanzas haya entre un 50 y un 70% de presencia de mujeres, ¿no? Así que, digamos, en resumen, sí, hay muchas cosas que se pueden replicar desde el lado comercial y desde el lado de crédito. Tal vez estos esquemas de créditos grupales y responsabilidad, corresponsabilidad en la cobranza son un poquito más difíciles de replicar. Muchas gracias, Félix. A menos que haya alguna pregunta adicional, no sé si alguno de los participantes quisiera hacer alguna reflexión, alguna solicitud, alguna pregunta. No, y finalmente, para también otro tema que viene del segmento de microfinanzas muy importante, es que lo tocamos brevemente, es la parte de educación financiera, ¿no? Esa parte es muy importante. O sea, trabajar en programas que hagan que los clientes entiendan el producto que están contratando. Eso es muy importante. Que entiendan, digamos, los requisitos que tiene el producto, la gestión, y después cómo, digamos, ese producto puede afectar el flujo de efectivo de su negocio. Es muy importante. Creo que es una pata que también viene del sector de microfinanzas y muy importante llevarlo hacia los otros segmentos. Silenciar actualmente. Marina, si no Muchas hay... gracias. Adelante, Álvaro, adelante. Sí, muy brevemente. Complementario a esto de microfinanzas que muy bien explicaba José Félix. Agradecerle a Teresa Morales su pregunta por el microfinanciamiento. No dejemos tampoco de lado el tema de la vivienda cooperativa, con barreras efectivamente de carácter normativo y de políticas públicas en un país como Costa Rica, pero estamos avanzando o estamos intentando avanzar en un proyecto de ley que cree condiciones distintas para que la vivienda cooperativa pueda amalgamar, por una parte, el subsidio estatal de vivienda que se entregaría a familias jefadas por mujeres o a familias jefadas por hombres, y complementariamente con un crédito. ¿Cuál es el problema? El problema es la titularidad de la propiedad. Volvemos exactamente al punto de partida, el no ser sujetas de crédito, el problema de capacidad de pago. Pero si
podemos amalgamar por un lado el subsidio estatal y por otro lado un crédito, una organización cooperativa, también ahí tendríamos un escenario donde pienso yo, que se potenciarían las oportunidades de acceso a vivienda para las mujeres, vivienda adecuada para las mujeres. Y una última reflexión, felicitar a la organización. En este panel hay equidad de género, somos 2 hombres y 2 mujeres, hablando de acceso a crédito hipotecario con enfoque de género. Muchas gracias, Marina, y a los colegas panelistas. Muchísimas gracias, Álvaro, Montserrat, José Félix y todos los participantes que nos acompañan. Efectivamente, creo que es una tarea que nos toca a ambos géneros. Ambos géneros nos toca trabajar en esto, como ya lo vimos, este gran ecosistema el cual podemos ir poniendo nuestro granito de arena para avanzar lo más rápido posible. Les agradezco mucho su participación, su tiempo. Agradecemos a todos los participantes que desde Zoom y desde Swapcard nos acompañaron. Y pues bueno, los invito a continuar el día de mañana en el foro. Recordemos que mañana es el último día. Y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Gracias. Un gusto, gracias. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Carla Bonilla ha abandonado la reunión.